noches amigos, muy buenas noches familia. Hoy jueves 21 de enero del 2021, un nuevo programa en Entre Amigos. Entre Amigos es un programa gracias al auspicio de Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy jueves 21 de enero, tengo la grata participación de un gran amigo. Él es Juan Acevedo Peinado. Buenas noches Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches para toda la audiencia de tu programa, de Entre Amigos, ¿sí? De la iniciativa de Perú Zen. Un gusto enorme, primero estar junto a ustedes, que hacía tiempo largo que no los veía, ¿sí? Y sobre todo para la audiencia peruana y la audiencia latinoamericana. O sea que una chochera, una alegría muy grande. Qué lindo. Nuevamente agradecerte por la participación. Realmente me dijo Romina, tenemos que contactar a Juan Acevedo para que venga a charlar con nosotros y nos comente todas las experiencias, porque, bueno, me voy a comentar un poquito, eres psicólogo, manejas técnicas de chamanismo, eres miembro de una comunidad que se llama Otorongo Huasi, ¿sí? Has recibido y conoces muchísimos saberes ancestrales, eres Pampamisayo, entre otras. Diría que eres como un experto en distintas culturas originarias, sobre todo de Latinoamérica. ¿Es así, Juan? Sí, hemos tenido la suerte enorme, Martín, de caminar durante los últimos 35 años y un poco más también, de la mano de diferentes abuelas y abuelos, sobre todo aquí en lo que es el territorio de esta parte del Collazulio, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? En esta parte de Amaruca o Aviala, como querramos llamarle, y sobre todo en la parte noroeste de nuestro país y una parte que es la parte de mis ancestros. Yo por familia soy Mbua guaraní, ¿sí? Por parte de padre, abuela, bisabuela. Entonces, por ahí mi aprendizaje empezó siendo muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeñito. Sí, Yo tengo memoria de los 4 o 5 añitos. Ya mi padre y mi abuela me pusieron en el camino. Ellos eran payé, guaraníes, ¿sí? O sea, eran médicos tradicionales, podemos llamar nosotros, curanderos, se le dice claramente aquí en nuestro país, que manejaban una gran parte de farmacopea y herboristería enorme, más una determinada cantidad de técnicas. Y en un determinado momento, mi padre, viendo que mis intereses eran muy variados, ¿sí? Él tuvo la suerte enorme, él en sus años mozos, él se transformó en gendarme, ¿sí? Con todo su conocimiento, pero él fue gendarme, que es como una especie de área de la parte militar aquí de Argentina, que tiene que ver con las fronteras en aquella época, y estuvo destacado en el destacamento 21 de Gendarmería en La Quiaca, ahí pegadito a Villazón, Bolivia. Entonces mi padre, como él era gustoso de aprender, él agarraba sus 3 caballitos y él decía que se iba destacado hacia el norte en la persecución, ¿sí? del tráfico ilegal de ciertas cosas, ¿no? Bebidas, cigarrillos en aquella época. Mentira, él se iba porque él quería ver otros curanderos, quería charlar, y con los años hemos llegado con la cuenta de mi padre, a través de sus relatos, que él seguía con sus caballitos hacia el norte. Entonces él decía, había 2 grupos que a él le habían gustado mucho. Él decía, unos que son altos y hablan raro, dice, tienen un lenguaje raro, es un quechua raro, dice, pero muy linda gente, dice, porque anda siempre con su ponchito rojo. Dice, sí, y si vos no me vas a creer, dice, pero andan en la montaña, dice, con zapato. Con zapato de suela, dice, y acordonado, dice, y su pantaloncito negro, y su chambergo, su sombrero, ¿no? Entonces descubrimos que eran los calaguayas, con quien él aprendió mucho de la farmacopea. Claro, en la parte alta de Bolivia. Y después él decía que había continuado más hacia el norte, y ahí se había encontrado con una gente muy bajita, ¿sí? Ya cerca del Cusco, decía él. Nosotros decíamos hasta allá. Sí, él agarraba, él se iba destacado, y capaz que estaba 1 año o 8 meses dando vuelta con su animalito y mandaba telégrafo, a donde podía, mandaba el telégrafo. Estoy cerca, ya los voy a encontrar, ¿no?
Mentira. O sea, en esa época nadie preguntaba demasiado. Ujú. Entonces, mirá qué loco, me decía, no, gente con pelito muy largo, dice que tocaba mucha música, andaban siempre con su quena, su cosa, dice, ¿no? Su flauta, y Ponchito Rosa, decía él, los Ponchitos Rosa. ¿Sí? Y hablaban cerradito, dice, muy linda gente, dice, y esa, dice, gente, dice, aprendí muchas otras cosas, dice, que yo no terminé de entender. Entonces él decía que, como había visto esa gente y esa forma de entender el mundo, él decía que se parecía más a la forma de pensar que tenía yo en mi juventud, en mi adolescencia, ¿no? Entonces dice, porque es más rebuscado, dice, el mundo guaraní es distinto, dice, es otra cosa, eso para cuando ya pases por ahí. Entonces recuerdo que mi padre me puso una estampilla a los 17 años, 16, 17 años, me puso una estampillita allá atrás, donde el sol pega poco, cuando vamos de frente, ¿no? Y me mandó con una lista, ¿sí? De nombres de gente que él había conocido en el noroeste de Argentina y en Bolivia y un poco más arriba. Obviamente, cuando yo llegué a ver a esa gente, algunos ya no estaban vivos, algunos quedaban sus hijos o sus sobrinos en algunos casos, ¿sí? Y así empecé a encontrar un grupo de gente maravillosa que me fue guiando. Ya a los 18, 19 años ya estaba yo muy comprometido en ese tránsito, que lo iba dibujando de diferente manera, ¿no? Porque yo iba viajando, iba volviendo, seguía haciendo mi trabajo como estudiante formal, porque para lo que es el linaje de lo que era mi familia, de parte paterna, cada uno de los payés tenía que darle a la familia, otorgarle, regalarle algo nuevo, diferente, ¿sí? Por ejemplo, mi bisabuela había salido de la facenda, ¿sí? Que ya era un tema, independizarse, salir de la facenda. Mi abuela fue la primera en tener tierras propias de cultivo suya, ¿sí? Mi padre fue el primero que tuvo un trabajo formal como militar y a mí me tocaba hacer algo nuevo. Entonces, bueno, yo me transformé en el primer colegiado, ¿sí? En el primer profesional colegiado de mi familia y ese fue mi homenaje a mi linaje. Eh, Así que mientras iba siguiendo el camino formal del estudio occidental, de lo que era la medicina y terminé colegiándome como psicólogo clínico, por el otro lado me iba transformando en otra cosa rara, ¿sí? Porque era un guaraní metido en territorio coya, calchaquí, con unas abuelas muy pícaras, muy sabias, de las cuales tengo los recuerdos más hermosos de toda mi vida, entre ellos un grupito pequeño de ellas. Yo tuve la suerte enorme de ser apadrinado más por mujeres que por varones. Fue algo que me fue siguiendo durante la vida, tuve esa suerte maravillosa, y entre ellas, una de ellas, que una abuela que se llamaba Tolita, Doña Tola, Doña en el Tola. noroeste. Y con ellos aprendí algo que yo desconocía profundamente. Había un conocimiento que para mí era, en aquel momento, chino básico, ¿sí? Que tenía que ver con el recuerdo de algo que había ocurrido hacía cientos de años. Claro, a medida que fui avanzando en la confianza, porque vuelvo a insistir, yo iba a estos lugares más con cariño que con intención, ¿sí? Y por otro lado iba con mucha ignorancia, porque no tenía yo un conocimiento ni una preparación más la que mi padre me había dado en la crianza del respeto y saber valorar el silencio y aportar al trabajo familiar. Y lo primero que empecé a encontrar allí, a tiempo muy temprano, Martín, fue el concepto de familia extendida, que eso fue algo que era muy nuevo para mí, o sea, empezar a ser parte de linajes o familias en el sentido estricto de la palabra, ser parte de una familia con el compromiso que eso implica y con el respeto que eso implica y los lugares que va tomando uno en esa familia a lo largo de los años. Porque hay, como te podría decir, como una especie de, no es que haya como una casta de personajes
o de directrices, pero sí hay lugares, ¿no? A partir de cierta edad pasan ciertas cosas y se hablan de ciertas cosas, ya más grandes pasan otras, y yo ya a los 60 años me sigo sorprendiendo todavía, porque sin querer queriendo uno se fue transformando para ellos en una persona ya grande, ¿sí? Que es lo que se conoce para ellos como anciano, pero no anciano por ancianidad, un poco también, ¿sí? Pero ya el blanco de la cana da un lugar muy particular dentro de esa forma de entender el mundo, ¿sí? Ellos dicen que uno tiene algo para contar, que es esto que estamos haciendo. Totalmente. ¿No? Tiene la posibilidad de sentarse al fuego, o en este caso a través de una red virtual, y contar historias, ¿no? Transmitir estas historias que son las que ellas y ellos me fueron transmitiendo a lo largo de muchos años y todavía lo siguen haciendo. Entonces, la verdad que ese fue mi viaje, ¿sí? Me encontré con, por primera vez con la palabra Ayllu, que yo no sabía qué era. Entonces, cuando empecé a entender lo que era ser parte de un Ayllu, cuando empecé a entender lo que era ser parte de una familia, de un linaje, de lo que uno recibía en la palabra de esas abuelas, del enorme conocimiento guardado durante cientos de años en algunos casos, y puede que en algunos otros estemos hablando de quizá hasta miles de años de trayectoria oral, ahí empecé a entender, ¿no? Y al mismo tiempo iba formalizando mis estudios académicos, y no solamente enamorándome de la psicología, sino de la etnopsicología, que era el trabajo de la psicología abordado desde la antropología, y se fue armando una cosa tan loca, ¿no? Que era como este guaraní psicólogo, antropólogo, arqueólogo indio, ¿sí? Muy lindo, y no, nunca falta el que dice es chamán, ¿no? Que yo me río mucho porque claro, si lo simplifica, chamán. En este mundo nuestro no existe esa palabra, existen muchas otras, pero no existe la palabra chamán, que cuando dicen eso, yo digo chamán, ya voy, ya estoy yendo, espérenme que ya voy. Claro, porque hay como una costumbre desde lo occidental, desde la mirada occidental, de cualquier cosa que tiene que ver con lo ancestral y con el conocimiento ancestral, de identificarlo con algo que es profundamente occidental. El chamanismo es una construcción occidental, que no nos habla de algo originario, es una fotocopia de cosas originarias, ¿sí? A veces cuando doy clase en la universidad, yo les digo a muchos que el chamanismo es para nosotros como los jugos esos que vienen en sobrecito, en polvo, que dice sabor naranja, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este es jugo de naranja, y si vos lo probás, ¿sabe a qué? A naranja. ¿Y qué color tiene? A naranja. ¿Y a qué huele? Y a naranja. Pero tiene un pequeño inconveniente ese jugo de polvo, que si hay algo que no tuvo, no tiene y jamás tendrá, es cerca una sola naranja. ¿Sí? Bueno, nosotros llegamos a la convicción de que el chamanismo o el xamanismo occidental se parece a eso. Huele a originario, sabe a originario, suena a originario, pero es occidental. Es una visión muy personal con la que me he encontrado a lo largo de los años, ¿no? Yo, por ejemplo, he conocido más gente que conoce del espíritu del oso, ¿sí? O del espíritu del salmón, que del espíritu del oso hormiguero, el aguaraguazú, ¿sí? O la mulita, o el zorro, ¿sí? El zorro. Conozco gente coyote, pero no conozco poco gente zorro, atojo, ¿no? Entonces, bueno, eso es propio de lo que nos ha tocado en la modernidad y sobre todo en la posmodernidad, con este tema de lo originario, que todavía está tratando de visibilizarse, y ese ha sido nuestro gran trabajo, a partir de cierto momento en adelante, formalizar ese trabajo a través de lo que fue primero nuestra propia comunidad, nuestro Ayllu urbano,
es una comunidad pluriétnica que se llama la Casa del Otorongo, Otorongo Huasi. Otorongo es una palabra quechua que no describe al jaguar, porque jaguar es uturuncu, es con todo con U. No es una sacralidad que representa el conocimiento a lo largo de los miles de años. En Perú, algunas comunidades conocen esa entidad como el Rual. Una entidad primogénita, una fuerza primordial que está relacionada profundamente con la capacidad de transmitir conocimiento. Para los oyentes que recién están llegando, estoy hoy con Juan, él es de Argentina, más precisamente está transmitiendo desde Quilmes. Y bueno, ¿cuántas veces nos has visitado acá a Perú, Juan? ¿Cuántas veces has visitado? Mira, es muy loco y te voy a contar la maravilla de esta vida tan loca que me ha tocado vivir. Yo me preparé durante 50 y pico de años para poder llegar a Perú. Te preparaste, ¿sí? Mira. Me preparé, porque mis maestras y maestros, estas personas con las que... O sea, no era que no... Yo podía hacer lo que quería, pero ¿sí? Ellos preferían que uno llegue preferentemente ya listo para recibir lo que faltaba de aprendizaje. Interesante. O sea que yo llegué en el 2018, pero me debo haber preparado en los 80. Muy bien. O sea, para que te hagas una idea, yo el conocimiento de los queros para mí era muy conocido ya en los 80. ¿Por qué? Porque mucho conocimiento de la etnia queros, de alguna extraña forma y manera, terminó, ¿sí?, a través de estos ayllus extendidos a lo largo de toda América. Y cuando digo a lo largo es a lo ancho y a lo largo, ¿sí?, terminaron de alguna manera en esta parte del noroeste donde a mí me tocó convivir con estas abuelas. Entonces, muchos elementos del mundo queros, del conocimiento quechua queros, yo los encontré por primera vez en los 80 en estos rincones del noroeste de Argentina. Y me enteré mucho después que eran queros. Mucho luego me enteré. Entonces, nunca había volado en avión y para mí volar en avión, algo muy... transformarse en pájaro... ¡Uf! ¿No? Es un tema, ¿no? O sea, que las patitas estén lejos de la tierra, de la Pachamama. Era como hacerse aire, ¿viste? Y bueno, gracias a mi compañera Mariana González Mertián, que ustedes también la conocen y que les mando un beso gigante, que ya va a estar compartiendo con ustedes también, y con mi hermana, Verónica Inoue. Entre las dos me agarraron un día y me subieron y me dijeron, es el momento, es ahora que esta gente que vos buscaste durante tantos años, de la que tanto nos hablaste, están en Lima. Para esa época, yo ya estaba en contacto con otra gente más al norte de la costa. Lo mío es medio de la costa, no es tanto el Cusco, es más la costa. Que es la parte de Trujillo, con un personaje del cual yo me enamoré en mi juventud, que era nada más y nada menos que don Eduardo Calderón Palomino, el Tuno, ¿sí?, el curandero trujillano más renombrado, del cual hay conocimiento más allá del Perú. No quiere decir que haya sido el único, posiblemente ni siquiera el mejor, pero sí el que más se habló, del que más se escribió por fuera, ¿no? Estaba quien lo comparaba incluso con Carlos Castaneda, cosas por el estilo, ¿no? Wow. De hecho, aquí había quien decía que la construcción de Castaneda tenía mucho del Tuno, ¿no? Este hombre todista, este hombre que manejaba el todismo, un hombre de una sapiencia, una claridad y una fuerza en su trabajo. Y con los años me ha tocado increíblemente ser parte de su familia a través de su hija, doña Julia Calderón Palomino, ¿sí?, la heredera más importante. Se cortó la comunicación. Juan. Nada más y nada menos que doña Julia, una herbolaria realmente que para mí todavía hasta el día de la fecha me termina generando asombro,
de la gigantesca, no enorme, gigantesca cantidad de farmacopea, planta por planta, que ella maneja. Yo creo que debe estar manejando entre 700 y 800 especies como algo total y absolutamente natural, ¿sí? Pero tiene registro de muchas más. O sea que en ese año que nos hemos conocido, ese fue el año que estuviste acá en Perú, la única vez. Exacta, por eso te decía, maravillosamente, estuve mucho tiempo con mi mente en Perú y sigo estando con ustedes allá, pero físicamente fue ese año que tuve la enorme suerte de recorrer toda la costa hasta Trujillo. Bueno, poder estar con ustedes, poder estar ahí, nos conocimos con ustedes, poder estar con mamá María y sobre todo llegar a la casa de la otra familia, que es llegar a mi casa de mi mamá Julia Calderón, a ser mimado, ¿sí? Así hasta ensevicharme todo lo que podía, ¿sí? Y ¿Cuánto tiempo te enchelarme quedaste todo al lo que final? podía. ¿Cuánto tiempo te has quedado Y por aquí? casi un mes y pico largo estuvimos recorriendo, también intercambiando con los sitios arqueológicos, también por el otro trabajo que yo tengo acá en lo que es la parte del noroeste, en un sitio particular que estas abuelas y abuelos de alguna manera me sugirieron si yo tenía la voluntad de quedarme trabajando en ese lugar, en la parte ceremonial de ese lugar, que es nada más y nada menos que un centro ceremonial y arqueológico que se llama Xincal, ¿sí? Porque no le conocemos el verdadero nombre que tiene en quechua. Xincal es un nombre de una lengua del noroeste que era cacano, ¿sí? Que hace relación a lo que es el xinqui, que es una planta que se llama mimosa farinosa, que cubrió el lugar durante muchos siglos. Pero posiblemente su verdadero nombre sea, dentro de Cacán, sea Quimivil, que es lugar de los quimilos o lugar de las guachumas, ¿no? Ajá. Entonces, resulta ser un lugar de construcción quechua o reconstrucción quechua, el más alejado del Cusco, hacia el Colle Azul, ¿sí? O sea, es el centro ceremonial más alejado del Cusco. Y tiene unas particularidades que hacen que los estudiosos continúen todavía con el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene no menos de 4 centros ceremoniales de altura, lo cual ya lo hace muy particular. Y digo 4 porque posiblemente estamos en la seguridad de que hay más, ¿sí? La otra cuestión importante, tiene el ushno más importante. El ushno es el centro ceremonial de la Ucaipata, que es el patio, ¿sí? De los enclaves quechuas, ¿sí? Los enclaves incaicos, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? El más grande hacia el sur del Cusco. Entonces le da una importancia dentro del mundo de la ceremonia muy importante. Pero buscando y reviendo junto a estos abuelos y abuelas, ellos tenían, lo llamaban a este lugar de una manera que yo tardé mucho tiempo en entender por qué lo llamaban así. Ellos decían que se trataba de la pampa de los Vilcas. La pampa, ¿sí? de los... La pampa de los Vilcas. Vilcas. Decía Pachamama y Pachatato, Pachacamac, ¿sí? Tuvieron 2 nenes, ¿sí? Inti y Quilia, ¿sí? Mamá Quilia y Tata Inti. Bueno, esos son los Vilcas, los hijos de Pachamama y Pachacamac, ¿sí? Bueno, dice, hay un lugar que es la Pampa, Bamba, de los Vilcas. Claro, después se llega a la conclusión que eso es Vilcabamba. Vilcabamba. Claro, la Pampa, Bamba de los Vilcas, es Vilcabamba, el lugar donde vive, ¿sí? Ese lugar místico, ese lugar casi a mitad de camino entre lo mitológico, ¿sí? Y lo real, donde habita el espíritu de Tata Inti y Mamaquilla. Interesante. ¿Sí? Entonces, claro, cuando empezamos a darnos cuenta, nos dimos cuenta que uno de los centros ceremoniales de altura estaba definitivamente relacionado con el Sol y otra relacionado con la Luna. Y esto no era una opinión personal, sino que tuvimos la suerte de conformar un equipo interdisciplinario de investigación junto a los arqueólogos de la Universidad de La Plata,
y nosotros poder aportar desde dentro de ese equipo lo que es el conocimiento tradicional. Y tal fue así que nos quedamos en el lugar total y absolutamente enamorados, llevando adelante la celebración del Inti Raymi, ¿sí? Del Kappa Inti Raymi, como le decimos nosotros, durante 16, 17 años. ¿Eso en dónde? ¿En dónde? En Catamarca. Catamarca. ¿Sí? Catamarca es departamento de Belén, en el pueblo de Londres, del Quimiville, donde se encuentra este centro ceremonial. La pregunta es siempre. Y bueno, la relación de Catamarca y Cajamarca. O sea, claro. Bueno, ¿cuál es la relación? La relación es que en la Cajamarca del norte de Ecuador está la otra Vilcabamba. Cajamarca, hay una región acá, Cajamarca, que es de Perú. Claro, hay una Cajamarca en Perú, hay una Cajamarca más al norte todavía, para el lado de Ecuador, sí. Y tenemos los lugares más distanciados, según estas abuelas, eran los lugares donde el mundo incaico llevó o trató de guardar sus secretos y sus tesoros más valiosos. Ahora bien, seguramente sabemos que había una hacia el lado de la selva, ¿sí? Que puede haber sido Vitcos o puede haber sido Espíritu Pampa, ¿sí? Hacia el lado de la ceja, que se conoce como el lugar de los últimos incas, ¿sí? De la resistencia de los últimos incas, y lo que conocemos como Miscayani, que es custodiado nada más y nada menos que por el mundo Queros, ¿sí? Los caminos a Miscayani, ¿sí? El Paititi, que está custodiado por los Queros, ¿sí? La otra que sería posiblemente que haya estado en la costa, en algún lugar de la costa, que posiblemente haya sido Pachacamac, ¿sí? Y una al sur, una de las 4 Vilcabambas, que posiblemente se trate de este lugar donde estamos nosotros justamente trabajando desde hace tanto tiempo. Bueno, pero acá mirá qué interesante, Martín, porque mucha gente creyó a lo largo de los años que el tesoro más importante del mundo incaico era el oro. Uh-huh. Y realmente no lo era. El tesoro más importante era el conocimiento y la sangre real incaica. La sangre real. ¿Sí? Que la sangre real incaica se llevaba a lo largo, ¿sí? Del incanato en las venas de las ñustas, las collas y ñustas, las princesas, que eran emparentadas, ¿sí? con los curacas de los diferentes lugares. Recuerden ustedes que el mundo incaico, la riqueza no estaba dada por los objetos, ni por la comida, ni por el oro, ni por la tierra. La riqueza estaba dada por la extensión de mi ayllu. Cuanto más parentela tenía, más reciprocidad obtenía. Y el que más parentela tenía en el mundo incaico era el Inca. Entonces, ustedes siempre tienen que recordar, tenemos todos que recordar que a través de esas 4 leyes sencillas, que es Munay, amor, responsable, Yankai, ¿sí? Trabajo, sobre eso que amo responsablemente, si trabajo, sobre eso que amo responsablemente, adquiero conocimiento, Yachay, ¿sí? Sabiduría sobre eso que amo y que he trabajado, lo conozco porque pasó por mi cuerpo, y ahora llegó el momento de compartirlo, que es el momento del Aini. Esa es la verdadera riqueza. Qué lindo. Juan, interesante todo esto que estás trayendo. Contanos, por favor, la de tu experiencia aquí en Lima, cuando tienes la experiencia con esta gran altomisayo, si no es la última altomisayo, la mamita Pasa, María Pasa. Bueno, mis abuelas de aquí me prepararon para encontrar otra abuela, ¿sí? Posiblemente la última en mi viaje. Posiblemente, no digo que sea, pero posiblemente la última de mi viaje. Ellos me prepararon para encontrar a aquella persona que era capaz de hablar con los sapus cara a cara. Y yo, muy temprano momento, supe que esa persona, sin ningún lugar a dudas, se llamaba María Apasa Machaca. Wow. ¿Sí? Que durante mucho tiempo ostentó y sigue ostentando el título de la última alto mesayo mujer de la nación Queros, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 2 situaciones muy fuertes. Primero, de
una cuestión que tiene que ver con un momento de nuestro mundo, que tiene que ver con lo femenino, que es un gran momento a lo largo y ancho del mundo. Tenemos esta fuerza femenina que ha despertado, ¿sí? Y tenemos a este tesoro nacional peruano que había que transformarla a esta mujer en tesoro nacional, porque yo creo que ni los peruanos mismos a veces tienen noción de lo que es tener a la última dignataria, ¿sí? De un mundo que se extingue, ¿sí? Es una mujer cuyo conocimiento es tan increíblemente sutil, ¿sí? Que nos cuesta mucho entenderlo. Yo cuando tuve la oportunidad de llegar en ese 2018, creo que fue, a poder estar ahí en Lima junto a ustedes, junto a María, sabía que llegaba a un lugar que me iba a costar muchísimo, porque no me iba a poder desprender con facilidad. Y cuando la vi bailar a María, a sus 92 años tendría en aquel momento, me di cuenta de lo enormemente imbécil que había sido yo toda mi vida. Eso fue lo primero que me golpeó. Porque dije, lo digo en argentino, soy un boludo. Porque si esta mujer a los 91 años se levanta a las 5 de la mañana y viene saltando y bailando para darme un beso, yo soy un boludo que se lo ha pasado en la mitad de su vida rezongando como un estúpido. ¿Sí? Y un día me lo tradujo Justino. María me da un mensaje cuando me hace la iniciación, y ella me dice en quechua algo que yo no alcanzo a entenderle, y Justino después me traduce, que me dice, hagas lo que hagas, hacelo siempre con una sonrisa en la boca. Y eso lo practico todos los días. Recibiste el carpa de ella a mí. Ese fue el carpa de la mamita María Paz Manchaca. Y darme cuenta que por primera vez había estado en presencia de alguien que había alcanzado un nivel de humanidad muy por encima de lo que yo conocía. Qué lindo, su energía, su alegría, esto de abrir su boca, que parece, cuando habla, quizá algunos no la conocen, parece un fumador de cigarros negros, ¿sí? Yo digo que tiene la voz de Joe Cooker, ¿eh? Papá, él dice, Panchito, Panchito, y vos decís, chao. Cuando canta muy lindo cuando se pone a cantar. Una belleza. Y bueno, y realmente escucharla, porque yo algo de quechua, algo entiendo, lo hablo mal, pero logro entender, y darme cuenta que ella sola abre su boca para bendecir. Exacto, tal cual. Después calla, después hablará sus cosas con su familia, cagará pedo, se enojará, ir al baño, como todo ser humano. Como todo ¿sí? ser humano. Pero cuando está en presencia de la gente, solo abre su boca para bendecir, para decir cosas bellas. El Urpillay Soncoy de la boca de mamita es un mantra. Es algo que nos acompaña para toda la vida. Totalmente. Así que bueno, imagínate cómo fue mi estadía cuando estuve con ustedes ahí. Yo vivía complicado. Yo me acuerdo que hay una anécdota que cuento siempre. Cuando termina ese proceso de ese carpay inicial, yo me las vi muy complicadas, ¿no? Porque tenía muchas voces en la cabeza, ¿no? Estaba muy complicado, ¿no? Y muchas de estas voces las conocía porque eran estas viejas, otras que me estaban hablando, ¿no? Y que me acusaban de tontera, ¿no? ¿Qué tanto ando buscando, ¿no? Cuando uno ha tenido la suerte de encontrar tantas cosas, ¿no? Y me acuerdo que esa tarde me fui con mi mesita a caminar por ahí, por Pachacamac, ¿no? Volví medio tarde. ¿Qué región? Porque estuvieron, fue en Pachacamac, no es para menos, no es... Pachacamac, nada más y nada menos, en el Cerro Madre de Dios, ahí como si fuera poco. Entonces, me acuerdo que a la noche no había caso, estaban mis compañeros de pieza y yo no podía dormir. Así que 2:30, 3, me levanté a fumar los últimos cigarros que me quedaban, porque ya no me quedaban, no había dónde comprar, ¿viste? Y me quedé muy pensativo, ¿no? 3:30, siento unos pasos, me doy vuelta y era mi hermana que venía, ¿no? Con los ojos así.
Digo, ¿qué pasa, Vero? Dice, no, no puedo dormir. Me dice que no, ahí en la pieza hay de todo. Me dice, no, 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 el techo está lleno de cosas. Me dice. No, al rato, a las 4 y algo, baja Mariana y dice, no, ya me di cuenta que no son las chicas que están dando vueltas en la pieza. Y dice, no, 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 no. Entonces, a las 5 la veo a María y a Marquesa, que ya se levantaban, ellas enseguida venían ahí a cuchichear, ahí a sentarse, hasta que a las 7 se levantaba la gente, ¿no? Entonces venían bailando las dos, y la veo Marquesa que viene con los bracitos abiertos a abrazarme y me hace... Y yo digo, no, ¿cómo me va a hacer eso? Me dice, claro, la tipa sabía lo que nos pasaba. Entonces ahí uno se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? Uno dijo, claro, mirá, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí me lo tomé muy en serio. Justo el Te día de juro ayer, que ahí me lo tomé muy en serio. el día de ayer estuvo David Suárez, también sacerdote andino, investigador de la Cosmovisión Andina, y él explicaba, ¿no? Porque estamos hablando de María Pasa, y para los que no saben, ella es una alto misayo, y justo David Suárez ayer mencionó, ¿no? Que son personas que lo elige la naturaleza. Un alto misayo elige a esa persona para que lidere, digamos, en este caso, la transmisión de esta comunidad, ¿no? Es muy, muy común en la comunidad quero, ¿no? Entonces, la naturaleza a través de un rayo, ¿sí? Elige a la persona para que continúe con ese camino. No solamente recibir un rayo, ¿no? Porque después hay personas que hay que sobrevivir al rayo y después encomendarse a maestros, guías, que terminen de hacer el camino espiritual, ¿no? Entonces, esta mamita Pasa, María Pasa, recibió un rayo desde muy temprana edad y después, bueno, 16 años, y después, bueno, se encontró le tuvieron que hacer distintas ceremonias y encaminarlas, ¿no? Con diferentes maestros, todas de la comunidad quero, y hoy en día es muy reconocida, muy pocas personas la conocen todavía en el Perú, creo que la conocen más gente de Europa, de otros países que nosotros mismos, pero Es bueno, verdad. en, Sí, sí. en Dinamarca, en Holanda, en todos lados, ella ha Sí, sí. recorrido distintos países Después la otra cosa, Martíncho, que es muy importante, que María recibió el aprendizaje de los últimos altomesayos más importantes que tuvo la comunidad antes de la modernidad. Entre ellos su papá, Santo Apasa, ¿no? Que fue un hombre no solamente fue Pampa Mesayo, sino que fue Jatún Pampa Mesayo, que es el manejador de Chumpipaco, Chumpipaco. ¿no? O sea, que eso ya no queda, el último Chumpipaco que nos queda con ese conocimiento fino del manejo del mollo andino, del chumpi, nada más y nada menos que su hermano, don Alejandro Apasa. ¿No? O sea, una familia muy, 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 muy tocada por estas sacralidades. ¿Viste cuando vos decías que la naturaleza la elige a través del rayo? Pero lo más importante es que las María Pasa o los Martín Quispe, que son altomisayos, tienen el don natural de poder hablar con esas entidades tutelares, que son los apus y las ñustas, cara a cara. Claro, no es poca cosa. Algo que para cualquier otro ser humano es total y absolutamente imposible porque nos moriríamos no solo del susto, nos moriríamos de la alegría, nos moriríamos de todo, nos moriríamos. Y ellos son capaces de entablar esa relación y encima bajarlos. Totalmente, bajar. Y bueno, el Encima radio es como bajarlos. habilita esos canales, ¿no? Es una frecuencia muy alta y le habilita esos canales. No cualquiera es un alto misayo. No, Elegido. no, no. No cualquiera es un alto Mirá, misayo elegido por la naturaleza. totalmente. Yo soy un defensor muy grande de las culturas, tanto en Argentina, Diaguita, Coya, Calchaquí, Guaraní, Mapuche. Soy un gran defensor. ¿Por qué? Porque creo que se nos ha quitado el colonialismo, Martín nos ha quitado demasiado a lo largo de estos 500 años. ¿Sí? Nos ha hecho querer tener vergüenza de ser indios. Sí, la verdad que es lamentable. Y hoy, gracias a la Pacha, gracias al Tata Inti, gracias a todas nuestras sacralidades y a las mamitas y a los papitos y a todos los que han conservado recuerdo vivo a lo largo y ancho de nuestro continente, estamos volviendo a renacer, a resurgir con orgullo, ¿sí?
también con paciencia, como yo digo, hay que secar las lágrimas de la conquista, necesario, y más que descolonializar, tenemos que empezar desde adentro a indianizar. Indianizar. Bueno, Hay que indianizar. mencionaste ¿cómo se llama? El noroeste, donde Catamarca y esas regiones donde has estado trabajando mucho, y sí nos gustaría que nos cuentes de esos pueblos originarios, como por ejemplo los calchaquí, los quilmes. ¿Qué nos puede dar para que la gente conozca que Mira, en Argentina para que vive? la gente sepa cuando el mundo quechua todavía no había empezado, ¿sí? Cuando era un sueño dentro de las aguas del Titicaca, ¿sí? Aquí en el noroeste, en el norte de Chile, norte de Argentina, sur de Bolivia, había un montón de culturas maravillosas, con una confederación enorme de pueblos que estaban unidas por un mismo idioma. Ese idioma es conocido como cacán, posiblemente se trate de un proto-puquina, ¿sí? Un proto-quechua de la nobleza, ¿sí? Posiblemente emparentado con el calahuaya, que el calahuaya se parece mucho a lo que seguramente era el puquina, ¿sí? Y teníamos un grupo de gente que manejaba muy bien la astronomía, manejaba muy bien la arquitectura en piedra, manejaba muy bien el trabajo el trabajo hídrico para las terrazas. Muchos creen que las terrazas fueron inventadas en el mundo quechua. No, son mucho más viejas de lo que nosotros creemos y lo que solemos pensar, ¿sí? O sea que tuvimos aquí, de alguna manera, un nodo civilizatorio sumamente importante, al punto tal, Martín, que hoy, desde la arqueología, desde la antropología y desde la historia, se intenta rever algunos elementos y se empieza a pensar, con mucho cuidado todavía, pero lentamente se empieza a pensar que posiblemente esos grupos organizados son los que dieron origen, ¿sí?, a lo que podamos conocer como Tiahuanaco Huari. O sea que posiblemente esta parte del noroeste y norte de Chile, sur de Bolivia, también con el pueblo aymara, el pueblo uro, ¿sí?, con cierta parte de la selva de Paraguay y ya parte de Amazonía, ¿sí?, posiblemente haya habido, y estamos seguros de esto porque aquí en el noroeste tenemos, por ejemplo, una cultura que es la Cóndor Huasi, que es una cultura totalmente catamarqueña, del periodo formativo, que pasan estas cosas maravillosas, que cuanto más atrás vamos, más fino es todo. Más fina es el tejido, más fino el trabajo en piedra, más fina la alfarería. Pero lo que sí sabemos que por su pintura corporal, por la forma que hemos encontrado en su cerámica y por las semillas, las vainas del achiote, sabemos que tenían un profundísimo intercambio con la parte de la selva, ¿sí? Entonces creemos que todo ese conocimiento de alguna forma fue subiendo y encontrándose también con el conocimiento que ya había en esta parte del mundo andino, hasta llegar a los Quitu Caranchi, allá en Ecuador, que ya estaban también muy evolucionados para aquella época. La otra cosa que tenemos que entender, Martín, que yo sé que cuesta mucho entender que hoy Perú tiene una de las 5 culturas madres del mundo. Yo sé que le cuesta posiblemente al peruano, le cuesta, al argentino le cuesta, ¿sí?, al ecuatoriano le cuesta entender, ¿sí?, que no solamente hoy es Babilonia, India, Egipto y China, sino que hoy tenemos la cultura caral, ¿sí?, al norte de Lima, ¿sí?, la parte del Valle de Supe, trabajada por la doctora Ruth Sheddy con un trabajo maravilloso, que le ha llevado su vida, una vida muy bien utilizada en ese proyecto, que es el proyecto Caral Supe, donde hoy, primero pensamos que teníamos un horizonte de 7.500 años, ¿sí?, cuando el resto de las culturas sabemos que tenían más o menos 5.000 estas culturas madres. Acá estamos hablando de 7.500. Y adivina qué, y hoy podemos empezar a pensar que se puede duplicar
esa cantidad de años. ¿Por qué? Porque esa datación que tenemos, datación sobre una cultura totalmente formada, completamente entera. Completamente entera. Donde año tras año empezamos a encontrar que ya no solamente Caral, es Caral, Chupa Cigarro, es el Bichama, todas las zonas que van desde posiblemente lo que es Las Aldas, ¿sí? Que es 2000 años anterior a Caral, ¿sí? Hasta lo que conocemos como Chanquillo, ¿sí? Toda esa zona, y donde se van encontrando todos los años a través de ese río, que es el río Supe, vamos encontrando más centros, ¿sí? Poblados de enorme cultura hacia el lado de la selva. Entonces estamos hablando de algo, de un fenómeno panamericano de como mínimo 7.500 años de antigüedad, mínimo. Pero podemos duplicar esa. Y para el conocimiento de ustedes, la noticia, hay mucha cosa que vamos conociendo de a poco, muy lentamente. ¿Sí? Pero recién, el año pasado y el anterior, se pudo datar en el norte de Catamarca, en la cueva Cacao, que es en Catamarca, justamente este lugar, el doctor Aschero de la Universidad de Tucumán pudo datar presencia humana de cazadores-recolectores en 35.000, 40.000 años. Wow. Ahora estamos hablando de las pinturas de Chiribiquete en 25, 30.000, ahí en Colombia. Entonces, estamos descubriendo un pasado que no estábamos muy preparados para esto. Como todavía no estamos preparados para entender que muy posiblemente el poblamiento americano no solamente vino por el estrecho de Bering, sino que tuvo una multiplicidad de lugares desde donde tuvimos poblamiento. Hasta ahora estamos esperando de este descubrimiento de Cacao, que esté la parte genética, para ver los haplotipos genéticos, donde la presunción es que son esos haplotipos de índole de la Polinesia y la Melanesia. Qué increíble, qué increíble. Increíble la charla del día de hoy. Mira cómo voló el tiempo, Juan. Comentanos un poquito. Definitivamente tiene que haber no una charla más, tiene que haber una segunda y una tercera parte. No, es imposible. Como tenía un montón de cosas para preguntarte, quedó pendiente el tema de los pueblos originarios, Calchaquí, los Quilmes, los Comechingones, los Mapuches, un montón de pueblos allá autóctonos. Bueno, lo que sí tenemos que saber, como para que la gente no se quede con la pica, que todos tuvieron de alguna manera injerencia en lo que va a ser la formación del mundo incaico, ¿sí? Subiendo. Y después van a recibir nuevamente al mundo incaico, de norte a sur, todos esos grupos, ¿sí? Hasta incluso los mapuches, al sur del Biobío. Pero el mundo comechingón, muchos de los nombres de los lugares comechingones son quechuas, y todo el noroeste, hasta el Santiago del Estero, está plagado de ese conocimiento que tiene que ver también cuando la conquista. Los pampas, no están. Los tehuelches, total y absolutamente. Los Acuna, como a veces no me sale bien el nombre. Pero hay una cuestión muy interesante, cuando el español llega con todo el desastre que hace, va arrastrando gente, y va arrastrando todo tipo de gente que traía ya de Europa, ¿sí? Sefaradíes, árabes, judíos, alto misayox, gente de la Capacuna, todo, negros, todo iba trayendo, y tuvo la suerte de dejar todo eso aquí en el noroeste nuestro, con lo que se conformó una riqueza cultural con el resabio del originario, más cierta parte del conocimiento mistérico europeo, que es lo que hoy conocemos en el noroeste como la Salamanca, en honor a esa universidad que había justamente en España, donde se decía que el Fausto había hecho su pacto con el Supay. Nos quedó pendiente, ¿sabés qué? Nos quedó pendiente también el tema de tus libros. Sé que tienes 2 o 3 libros. ¿Cuántos libros has escrito? Sí, te cuento. Hay 3 libros dando vuelta y hay más listos para salir. Pero te cuento uno que es muy técnico, muy formal, que tiene que ver también con
con otros temas que son también de mi interés, que tienen que ver con la psicología y la antropología, el folclore, la mitología, que se llamó Los Extraños, que salió allá en el 2000. Después el libro que es de mi amor, porque es un poco contar esta historia que estamos contando de acá, que es un poco esa primera persona que cuenta ese encuentro con estas viejas divinas, que es nada más y nada menos que Plantas Sagradas, el linaje secreto del chamanismo sudamericano, que estamos haciendo fuerza, Martíncho, para poder editarlo en Perú. Uy, mira qué lindo. Que se dé. Porque creemos que es un regalito que los hermanos peruanos tenemos que tener, porque habla de nuestros dos pueblos como un pueblo solo. Uy, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante que poder editar allá y hacer un viajecito de vuelta, para charlar allá entre todos, donde haga falta, ¿no? Porque es muy importante. Después está el Xincal y su Inti Raymi, que es otro trabajo que habla sobre esta Vilcabamba, que yo te contaba. Y ahora en espera está Plantas Sagradas 2, que es todo el trabajo que me tocó hacer con mi maestro Juan Flores Salazar en el mundo de la ayahuasca, que ese ha sido el otro tema importante, ¿no? Trabajar con el ayahuasca y trabajar con la huachuma en el noroeste hasta hace 6 años atrás. Bueno, contanos las comunidades donde estás, las comunidades que tienes liderando. Te cuento, fundamentalmente las comunidades con las que estoy hoy en día trabajando mucho, con la comunidad guaraní, de aquí de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Trabajando con la comunidad del Xincal de Quimivil, la comunidad de Aguito, Calchaquí, Quechua, ¿sí? Del Xincal de Quimivil, que con la que más estamos trabajando. Y después, bueno, con el resto de la comunidad del noroeste, que son tanto collas como calchaquíes, porque todavía estamos intentando rearmar nuestra identidad. Mirá cómo nos dejaron, ¿sí? con la cola expuesta al viento, que nos cuesta hoy poder recuperar, después de todos estos siglos, nuestra identidad. Nos cuesta mucho. Así que ese es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo aquí en Argentina, y creo que también es un trabajo muy lindo que sé que están haciendo allí en Perú. Hay algo a mí que me gustó mucho de la página de ustedes, que para mí es muy importante, Martín. El nombre, Perusen, que para algunos me parece como una mezcla, ¿no? Y yo he llegado, bueno, no te olvides que mi hermana tiene 50% de sus genes japoneses, auténticamente japoneses. Yo te miro a vos y te veo choi ahí también, o sea, no, bien chinito te veo, ¿viste? Y vos sabés que he llegado a la conclusión que el Shinto japonés y nuestras culturas andino-amazónicas tienen un correlato del 90%. ¿Sí? No como religión, sino como cosmovivencia, no religión. No es una religión, es una manera de vivir en el mundo, una cosmovivencia. No una cosmovisión, una cosmovivencia. Por eso entiendo yo que el mundo japonés ha encontrado tan a bien, ¿sí? Perú y Argentina. Totalmente. Acá hay una colonia muy grande de japoneses. Sí, lo sé. Hay muchos. Por eso digo siempre que me parece muy acertado esa conjunción Perú-Zen. A mí en lo personal me parece increíblemente acertado. ¿Por qué? Porque hay algo que entronca a las dos culturas más allá de nosotros mismos. Creo que tiene que ver ese profundo sentido de la naturaleza como dadora de vida y como madre de todo, ¿sí? De esta existencia en el Shinto de los kami, estos seres tutelares del mundo, como otros son los apus y las ñustas, ¿sí? Y esta vivencia de la naturaleza como templo. Sí, totalmente. Entonces, es la unión de Oriente con Occidente. Y estas 3 hojitas de acá son las 3 hojitas de coca. Ahí. De verdad lo veo muy lindo, y bueno, la alegría enorme, Martín, de verlos. Vos sabés que mucho de lo que quedamos de esa iniciación, que todavía tenemos grupo, que nos comunicamos, mucha gente muy querida, muy linda, que sigue trabajando, y nosotros de aquel día seguimos trabajando con la familia Pasa hasta el día de ayer, ¿sí? Y un poco a pedido de Alejandro y Justino, hoy existe lo que es la Escuela Inca Medicina aquí en Argentina,
que es parte de la familia Pasa. Nosotros solo somos los depositarios, ellos son los que manejan el contenido y todo lo demás. Pero ahí cuando yo te hablaba de esto de ser familia, pues imagínate que con Alejandro y Justino nos hablamos día por medio. Wow. Como te habla una familia, o sea, y nos vamos, y nos conocemos, y sabemos nuestra casa, y nuestro baño, y qué estamos haciendo, y pedimos el uno por el otro, y cuando sube Justino manda la foto, y cuando nosotros hacemos despacho mandamos, bueno, realmente hay un cariño muy grande que yo agradezco de que nació en esos días que estuvimos juntos y que sigue hasta, bueno, ¿sabes lo lindo que es despertarse con Justino gritándote a la oreja en quechua? Decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, una cosa bellísima. Y ustedes fueron parte, tanto vos como tu nena, Emma, como Romy, fueron parte de esos días maravillosos nuestros. Maravillosos, maravillosos. Me encantó, totalmente. Me encantó la charla del día de hoy. Definitivamente tenemos que tener 2 o 3 charlas más. Quedaron muchos temas pendientes, pero bueno, espero que los oyentes se hayan quedado contentos. Decinos, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, hay un poco de todo, Martíncho. Está Comunitario Torongo Huasi en Facebook, ¿sí? Para las actividades de lo que es nuestra comunidad y hoy es una asociación civil que trabaja en pos de todo esto. También está la del libro, que es Juan Acevedo Peinado, en Facebook y en Instagram, ¿sí? O sea, esos 2 lugares ahí tienen información de nosotros. Juan Acevedo Peinado, una, y Comunitario o Torongo Huasi, ahí nos van a encontrar. Solo una cosa me resta decir para que la gente tenga en cuenta en estos tiempos tan difíciles que nos están tocando vivir, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo. Por primera vez, Martíncho, tenemos un fenómeno TEXE. Nosotros no habíamos conocido algo de ese tipo. TEXE es universal, ¿sí? Que va más allá del ayllu, el yacta, el suyu, TEXE, ¿sí? La primera vez que nos pasa. Wow. Y realmente hemos encontrado que el vivir en ayllu, en esa comunidad extendida, como el caso de nosotros, somos más de casi 30 personas que vivimos sujetos a un calendario ceremonial básico, pero muy concreto, y en el cual se practica todos los días esta idea del allen causa y del buen vivir, ¿sí? Pero sobre todo esta cuestión de poder trabajar con ese Sami, con ese Aini maravilloso todos los días, es un mensaje muy poderoso para todos los que estamos transitando en estas situaciones. Tenemos que aprender a ser humanos sustentables. No solamente la tierra sustentable o el turismo. Tenemos que aprender a sostenernos, ¿sí? En nuestros rezos, en nuestros pedidos, por nuestras familias, como ustedes, que son parte también de nuestras familias. Y ese es el regalo más poderoso que tiene el mundo andino-amazónico para regalarle al mundo en un momento de enorme necesidad como este. Juan, ¿también estás dando algunos cursos? Sí, sí, estamos trabajando en preparando a la gente para cuando llegue en la Escuela Inca Medicina, estamos trabajando fundamentalmente preparando a la gente para cuando llegue Alejandro y Justino y Marquesa, porque nosotros hemos visto que cuando estuvimos allá, que mucha gente llegaba sin tener casi conocimiento. Entonces lo que estamos haciendo es la parte introductoria a todo lo que es ese conocimiento andino-amazónico para que cuando lleguen al Carpay, ellos puedan aprovechar al 100% lo que es la vivencia del Carpay y poder hacerse cargo de ser parte de un linaje. ¿El estudio que estás ofreciendo a través de la escuela que tienes es online también? Es online, exactamente, total y absolutamente. Perfecto. Sí, es online. Y ahora, a partir del 2021, tenemos seguramente la participación de 2 maestros, pero así online, ni yo lo puedo creer que van a ser justamente Justino y Alejandro. No te puedo creer. Trabajando online. Esto es... Mirá, no, es increíble, no, es increíble. No, yo te juro que me siento, no sé. Así que estamos muy felices, de verdad. Y también la vamos a tener como maestra a Julia Calderón. Esta es la oportunidad que tenemos de mostrárselos al mundo, Martín. Entonces tenemos muchas ganas de poder hacerlo responsablemente
que sea acorde a estos días, que sea posible para la gente hacer esto. Vos sabés que esto es muy caro, vos sabés que, y no es caro porque sí, es caro porque tiene por qué ser caro, Claro. ¿sí? Tiene mucho sentido. Nosotros tratamos de hacerlo, pues solventamos gran parte de eso desde la asociación civil para que la gente lo pueda hacer en un horario muy, muy accesible para poder llegar y visibilizar a esta gente que están a la altura de una María Teresa de Calcuta, de un Gandhi, de Dalai un Lama. maestro hindú, Dalai Lama, de verdad, o sea, de nuestro Papa Francisco, o sea, de verdad, yo sé que es difícil entenderlo, pero de eso hablamos cuando hablamos de María a Paz a María Machaca. Paz. Totalmente. Totalmente. Claro. Bueno, Juan, lo último que quieras compartirnos, sobre todo para las personas no solamente de Perú, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, ¿no? Esa parte de Centroamérica, me refiero México, Guatemala, Nicaragua, todos esos lugares donde hay pueblos originarios y y lo mismo en Sudamérica, donde lamentablemente la conquista ha dañado mucho el ADN por ahí, la ancestralidad, ¿no? Y que algunos inclusive se sienten avergonzados de su cultura. Comentarles lo riquísimo que es esta cultura, digamos, americana, centroamericana, de esta comunidad. Sí. ¿Qué A los palabras jóvenes, a los a los jóvenes? jóvenes sobre todo les digo, tenemos que volver al origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese origen, en esa ancestralidad están las respuestas para muchos de los desafíos que tenemos por delante hoy día. Y esto es algo que hemos aprendido a entenderlo. Vuelvo a insistir, yo ya a mis 60 años, hoy lo puedo decir con libertad. Antes tenía que pensar lo que decía, ahora tengo que sentir solamente, ¿sí? Antes tenía que pensar, tenía que ser responsable de mis palabras, ahora tengo que ser responsable de mis sentimientos. Entonces, hay una riqueza en cada mujer, en cada trabajador de la tierra, en cada mamita que vende ajo en la calle, ¿sí? En cada uno de esos niños con esa sonrisa maravillosa y esos mocos que le cuelgan, me los comería a beso uno a uno, a ellos y a las llamas que andan con ellos, total y absolutamente. Tenemos que volver a encontrar nuestro orgullo, tenemos que volver a encontrar nuestra salud, nuestra manera de encontrar la forma de tratarnos, sí, con respeto para nuestra salud, a través del conocimiento de los procedimientos ancestrales, porque conocemos más de la salud hindú, conocemos más de la salud china, inclusive, que de nuestra propia forma de entender la salud americana. Por favor, volvamos con respeto. Esto es lo que les digo. Hay dos palabras que son importantes transmitir para mí siempre, Martín. Una, los pueblos originarios sudamericanos no tenemos cosmovisiones. Así habla de nosotros el occidental. Él cree que nosotros tenemos cosmovisiones. Creemos en cosas, ¿sí? En dioses, en espíritus. No, sépanlo todos, tenemos cosmovivencias. Nosotros vivimos nuestro universo de esta manera. Nosotros agachamos la cabeza cada vez que estamos frente a una montaña, porque sabemos de lo que se trata. Esa es nuestra forma de sentir. Agradecemos con nuestras hojas de coca, tiramos nuestra azúcar, ¿sí? Para todos los seres que están alrededor nuestro, para los dueños de las cosas, del mundo vegetal que está ahí, ¿sí? Cuidándonos, dándonos su oxígeno para que nosotros respiremos. Entonces tenemos que vivir con orgullo, encontrar esa sabiduría que está pegadita a nosotros, está en esa vieja que creemos que no sabe nada, esa vieja que creemos que no sirve de nada. Es una sabia que está esperando por ti para que le des la oportunidad de ganarte tu respeto y ella poder dar su conocimiento, su regalo maravilloso. La otra cuestión importante, cosmovivencia, la otra es ecología cultural, ¿sí? Cada vez que le metemos a una de nuestras comunidades una idea occidental, ¿sí? Destruimos una cascada de conocimientos ancestrales increíbles. Hoy tenemos miles, millones de personas hablando de alienígenas ancestrales, ¿sí? Claro, como no alcanzó con que el español viniera a decirnos cómo eran las cosas, cómo era, sin la Biblia la cosa no podía ser, ahora ya no alcanzó. Ahora, cualquier logro que nuestro mundo originario ha tenido, tuvieron que venir seres de otro planeta, porque no alcanzaba, que venir de otro continente a conquistar.
Tenían que venir de otro planeta a mostrarnos cómo es. Entonces, cada vez que hay una ciudad sumergida abajo del Titicaca, cada vez que hay una nave en el Machu Picchu, ¿sí? Cada vez que hay una cosa de esas, estamos haciendo un daño irreparable a cada una de esas comunidades que tiene que repetir como loro para conformar al gringo, ¿sí? Cuando en realidad tenemos muchas otras cosas maravillosas para compartir con el mundo. Entonces, seamos respetuosos, cuidemos a nuestras comunidades, no solamente de nuestra presencia, sino de nuestras ideas. Tenemos que lavarnos, limpiarnos la cabeza cuando vamos a hablar y a comunicarnos con nuestros abuelos y abuelas. Esto es muy importante. Y así, de esa manera, tenemos el compromiso, ¿sí? Que está desde siempre pedido para nosotros, que es el de recuperar ese conocimiento, recuperar esa sabiduría ancestral, ¿sí? En nuestros corazones, no solamente en nuestras cabezas, en nuestros corazones, para defenderlo incluso si es necesario, como ha sido nuestros hermanos bolivianos el año pasado, con nuestra propia vida. Porque el agua y pala no se mancha. Entonces, ese es un mensaje, ojalá que llegue. Y siempre con Munay, con mucho Munay. Recuerde siempre mucho eso, siempre con Munay. Amigo, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Urpillay, Soncollay, como diría la vieja, ¿sí? Para el corazoncito de Urpila, para Romy, para Emma, mi cariño más enorme, saben que los quiero mucho, los respeto mucho, y ahora que estamos con esta manera de comunicarnos, ojalá que se repita. Y como dice mi hermanito Justino, Tupananchis Cama. Y un saludo para toda mi comunidad, que está repartida ahorita aquí en Buenos Aires, que nos están viendo a todos. Un beso a todos mis hermanos de Otorongo Huasi, hermanos y hermanas. Los quiero a todos y les agradezco el sostén con el que nos mantienen y nos sostienen para que nosotros podamos estar poniendo la cara acá hablando con ustedes. Muchas gracias, Juan. Bueno, señores, estuvo con nosotros el día de hoy Juan Acevedo Peinado. ¿Sí? Nada más. Buenas noches, familia. Buenas noches, amigos. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, una vez más, con un programa de Entre Amigos. Chau, chau. Chau, Juan. Gracias. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.